nadie está en contra de que haya una mejora de equipamientos y de servicios. Es decir, aquí se han estado nombrando por parte de los concejales del Partido Popular una serie de mejoras objetivas en la dotación de servicios, de UCIs, de quirófanos, de servicios de hematología, en fin, de toda una serie de cosas con las que siempre todos hemos estado de acuerdo. Todos hemos estado de acuerdo. Hemos dicho en alguna ocasión que es que no queremos que haya UCI en el Cañiz. Lo hemos dicho o escrito en algún sitio. No. Lo que estamos planteando es que el coste económico de la ejecución física de esa intervención conlleva, por su propia naturaleza, y si lo hacemos con este sistema, el que se tendrán que privatizar y externalizar servicios sanitarios que son los que verdaderamente dan dinero para financiar esta operación financiera. Y es así. Suponemos, para nosotros, que el Servicio de Salud y el Gobierno de Aragón deben de velar por el interés de la defensa del bien público y por el dinero de los aragoneses, el dinero público. Pero parece ser que el único interés se centra en proporcionar una operación a un negocio privado. Aunque le cueste más a las arcas aragonesas, no les importa. Pero además, para nosotros no es una oportunidad normal y comercial para una empresa privada, no, porque la empresa privada desde luego tiene que existir. La empresa privada genera empleos de trabajo, la empresa privada tiene que seguir trabajando. Pero lo que aquí se genera es un auténtico pelotazo total. O sea, de una actuación normal no tiene nada. Un auténtico pelotazo. La cifra dicha, ya que repetiremos, de 97 euros a 560 y los que vienen. Porque el estudio de viabilidad deja bien claro que van a venir muchos más. No, en las intervenciones varias que han realizado no he vislumbrado quién defiende los intereses del Bajo Aragón. ¿Ustedes defienden los intereses de Aragón? ¿Los intereses de su partido? ¿Los intereses de Madrid? No. Yo le vuelvo a decir lo mismo, señor alcalde. Quiero o queremos que vaya a hablar con el señor Oliván, o que el señor Oliván venga y que nos lo explique, porque realmente el señor Oliván mintió, y ante eso usted bien tendrá algo que decir. Es el alcalde de Alcañiz y representa a todos los alcañizanos. Por lo tanto, yo creo que lo que usted tiene que ir es hablar y que le expliquen realmente lo que hay. Y sobre todo, yo creo que usted está convencido de que, como quiere el hospital a toda costa, ha firmado una hoja en blanco, sí o sí, y una hoja en blanco no se puede firmar. También me gustaría decirle que el PAR quiere que se haga el hospital de Alcañiz, pero además, concienzudamente, queremos que se haga el hospital de Alcañiz. Sobre todo, además, si se hace el de Teruel. Es decir, lo que no le puede servir al Partido Popular es que esto sea una excusa de que, como en Alcañiz son algunos que dan guerra, pues mira, pues no lo hacemos en Alcañiz. Es que Alcañiz, si el de Teruel se hace, el de Alcañiz igual, y en las mismas condiciones. Los primeros pasos del hospital eran la privatización de la sanidad. Ahora que ya se sabe que no se va a privatizar la sanidad, porque así lo dice un documento oficial del Ayuntamiento de Alcañiz y el estudio de viabilidad, ahora pasamos a debatir los costes. Y una vez esté hecho, pues veremos cuál es el nuevo debate. Yo tengo que decirles que los costes, el estudio de viabilidad, que veo que se lo han leído muy bien, los costes, los 561 millones, vienen de la construcción y de los costes de los servicios no asistenciales. Los costes de los servicios no asistenciales se han calculado pidiendo los datos del Hospital de Alcañiz actual. Si les parece muy caro esos costes, les parecerá muy caro el hospital actual de Alcañiz, porque se han sacado del mismo patrón, como pone en el estudio. No lo digo yo, lo dice el estudio, y la información es bueno que la gente la conozca toda. ¿De acuerdo? Decirles que el alcalde de Alcañiz no va a aceptar la privatización de ningún servicio asistencial. Y si la esterilización se considera un servicio asistencial, no se va a aceptar la construcción de un hospital en esas condiciones. Y no se va a aceptar porque el Partido Popular aprobó aquí un acta plenaria que decía que no se aceptaba ninguna privatización de ningún servicio asistencial. Por lo tanto, no lo aceptaremos. Y por lo tanto, pondremos en conocimiento del Gobierno de Aragón. No tendré una reunión con Oliván. Lo que tendremos es mandarle el documento oficial que se aprobó en el Pleno de Alcañiz para recordarle que no pueden construir ningún hospital aquí si se privatiza un solo servicio asistencial. Recordar que esa acta la aprobamos el Partido Aragonés y el Partido Popular, y que esa es el acta que vamos a defender de aquí hasta el final, con moción o sin moción. Lo que vamos a defender es lo que ya se ha aprobado en este ayuntamiento, que garantiza una sanidad 100% pública a todos los alcañizanos.